estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades Chiquimula. El día de hoy les vamos a hablar sobre los fenómenos perceptivos del curso de Psicología. Los integrantes somos Genser Maldonado, Iliana Duarte, Alex Osorio, Luz Castellón, Giselena Castellón. Cristian Duarte. Y empezamos. ¿Qué son los fenómenos perceptivos? Son los procesos mentales que se apoyan de nuestros sentidos para organizar las sensaciones del ser humano en patrones significativos, que se quedan en nuestra memoria para utilizarlos en momentos determinados. Puede decirse que resulta como un aprendizaje perceptual, ya que a través de este somos capaces de detectar y diferenciar situaciones o eventos significativos. Los fenómenos perceptivos son sensación, percepción, atención, memoria, pensamiento y lenguaje. Sensación. Desde el punto de vista fisiológico, la sensación es el resultado de la excitación nerviosa que se produce frente a un estímulo tanto físico como químico a través de los sentidos. Ejemplo, experimentamos una sensación de sed cuando corremos o cuando nuestra garganta está seca. Cuando nos cruje el estómago experimentamos una sensación de hambre. Sentimos náuseas cuando viajamos dentro de un vehículo en el cual nos movemos de un lado al otro. Experimentamos una sensación de calor cuando nos exponemos a los rayos del sol. Nos sentimos fatigados cuando hemos tenido un día largo de trabajo. Percepción. Son los procesos mentales que se apoyan de nuestros sentidos para organizar las sensaciones del ser humano en patrones significativos que se quedan en nuestra memoria para utilizarlos en momentos determinados. Puede decirse que resulta como un aprendizaje perceptual, ya que a través de esto somos capaces de detectar y diferenciar situaciones o eventos significativos. Ejemplo, percibimos melodías al conjugar diversas notas provenientes de una guitarra o piano, etc. La percepción que tenemos del frío, ya sea agradable o desagradable, esta es una imagen en donde se puede apreciar a una mujer joven o vieja dependiendo de la persona que observe la imagen. Percepción de figuras en las nubes, ya que de estas las asociamos con rostros, figuras de animales, objetos, etc. La atención es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o un objeto, tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto de vista de la psicología, la atención no es un concepto único, sino el nombre atribuido a una variedad de fenómenos. Tradicionalmente se ha considerado de dos maneras distintas, aunque relacionadas. Por una parte, la atención como una cualidad de la percepción hace referencia a la función de la atención como filtro de los estímulos ambientales, decidiéndole cuáles son los estímulos más relevantes y dándoles prioridad por medio de la concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, para un procedimiento más profundo en la conciencia. Por otro lado, la atención es entendida como el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos, desde el aprendizaje por condicionamiento hasta el razonamiento complejo. La atención hace referencia al estado de observación y alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Funciones. Activa el organismo ante situaciones novedosas y planificadas o insuficientemente aprendidas. Asegura un procedimiento perceptivo adecuado a los estímulos sensoriales más relevantes. Previene la excesiva carga de información.
Tipos de atención. Atención selectiva. Esta atención es la habilidad que tiene un individuo para responder a los aspectos que requiere una determinada situación o actividad y lograr apartar a todas aquellas que no resulten indispensables para llevarlas a cabo. Ejemplo, supongamos que tenemos una caja llena de botones de colores y queremos buscar un botón café y del mismo tamaño que los de nuestra chaqueta. Esta actividad exige atención focalizada ya que sabemos dónde está el objeto, pero también hay elementos distractores. Atención sostenida. Se da cuando una persona necesita permanecer consciente sobre los requisitos para llevar a cabo una determinada actividad y poder desempeñarla durante un largo periodo de tiempo. Ejemplo. Un ejemplo típico en la que una persona debe estar atenta cuando le solicitan realizar un trabajo y se debe entregar en cierto tiempo límite. Atención dividida. Alude a aquella habilidad que tiene una persona para entender por lo menos dos estímulos al mismo tiempo. También se le llama atención dividida, aquella en la que el individuo logra repartir sus recursos atencionales para así poder desempeñar una tarea compleja. Ejemplo, normalmente conseguimos atender a dos o más cosas a la vez, alternamente sucesivamente la atención en una y otra cosa, como por ejemplo escuchar música y realizar las tareas de la casa, voluntaria e involuntaria. La atención voluntaria depende de la decisión del individuo de centrarse en una actividad y específica, y la involuntaria depende de la fuerza con la que el estímulo llega al sujeto. Ejemplo, en la atención voluntaria es atender cuando alguien nos está enseñando a hacer algo. En la atención involuntaria es voltear hacia el lugar donde se genera un sonido fuerte. La memoria es una función del cerebro que nos permite organizar y almacenar información del pasado. Surge por medio de las conexiones con las neuronas, lo que crea redes neuronales, la llamada potenciación a largo plazo. Ejemplo, la memoria a corto plazo. Mantiene en la mente una pequeña cantidad de información durante un corto periodo de tiempo. La memoria a corto plazo permite la retención de 7 menos 2 elementos. Por ejemplo, el número de teléfono que leemos de un directorio. Esta memoria puede durar muy poco tiempo, incluso la puedes perder después de dormir. La memoria a largo plazo puede mantener una información permanente y tiene capacidad prácticamente ilimitada. La memoria a largo plazo. La información se mantiene de forma inconsciente y solo se hace consciente cuando la recuperamos de dicho almacén. El pensamiento es todo aquello que se produce por una actividad intelectual, es decir, es el producto de la mente que puede ser construido por un proceso racional de abstracción o de imaginación. Un pensamiento surge en la mente ya sea por el uso del análisis, la generalización, la deducción, la inducción, la abstracción o cualquier otro elemento que forma parte de la razón. Cuando es creado es necesario exteriorizarlo o expresarlo, lo que se logra mediante el lenguaje ya sea oral, escrito o gráfico, y es entonces por medio del lenguaje que se le forma. Los diferentes tipos de pensamientos. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Dónde está? El tío pasea en el parque. Es el pensamiento lógico ya que las preguntas están de un color y las respuestas del mismo color de la pregunta. En el pensamiento analítico al dividir un texto para poder comprenderlo mejor. Al terminar de ver una serie, cuenta los detalles más importantes y utilizas el pensamiento sintético. El pensamiento evaluativo. Al ver un error en algo, estás evaluando.
Al jugar ajedrez utilizas el pensamiento estratégico para poder ganar. Los medios de comunicación y más usan el pensamiento convincente. El lenguaje es lo que necesitamos para comunicar nuestras ideas y sentimientos. También lo utilizan los animales y se puede hacer a través del habla, la escritura y signos convencionales, utilizando todos los sentidos. El humano usa el lenguaje con secuencias sonoras y signos gráficos y los animales lo hacen a través de signos sonoros y corporales. El humano utiliza el lenguaje de forma informal o formal, dependiendo el contexto en que esté. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. Hay diferentes tipos de lenguaje: político, científico, cotidiano, verbal y no verbal, artificial y corporal. Ejemplo: el lenguaje puede ser verbal y no verbal. La principal diferencia consiste en el uso o no de la palabra como signo encargado del significado. El lenguaje verbal puede ser oral, cuando se comunican las ideas o mensajes por medio de la palabra, pero utilizando la voz, el sonido. Ejemplo: dos amigos que están platicando. Escrito, cuando se comunican las ideas o mensajes por medio de la palabra escrita. Ejemplo: quien escribe una carta, un correo electrónico. El lenguaje no verbal puede ser corporal o kinésico, cuando se utiliza el cuerpo y el movimiento corporal para enviar o recibir mensajes. Ejemplo: un saludo con la mano abierta. Proxémico, cuando se utiliza el espacio entre las personas para enviar o recibir mensajes, aunque sea de manera inconsciente. De acuerdo con algunos estudios, la distancia entre las personas tiene un significado: íntima, personal, social, pública. Icónico, cuando se utilizan signos, imágenes, figuras o dibujos para transmitir mensajes. Ejemplo: las señales en carretera, los signos en los aeropuertos. Fonético, cuando se utilizan sonidos para transmitir mensajes sin que estos lleguen a configurar palabras. Ejemplo: el chiflido para llamar un taxi. Hola, esto ha sido todo. Hasta la próxima. Gracias.